Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 19 de septiembre del 2022. Empezamos esta mañana comentando algunas cosas interesantes que difundieron anoche en los programas dominicales. Hubo un reportaje muy contundente en Punto Final de Latina, mostrando varios ejemplos de cómo se mal utiliza el financiamiento público de la política. Aquí vale recordar que el Estado peruano asigna una cantidad no menor de dinero que se distribuye entre los partidos políticos en función de los votos que obtuvieron en la elección previa. Es decir, mientras más votos se obtiene una elección, el partido recibe más dinero del Estado. Aquí podríamos tener una discusión larga sobre si es apropiado que el Estado peruano financie o no a los partidos políticos con dinero de los contribuyentes. En lo personal, yo creo que sí se justifica, pero con una regulación muy estricta para que ese dinero no sea visto pues como un botín, sino como algo que realmente ayuda a los partidos políticos a fortalecerse y que hagan mejor su trabajo. Por ejemplo, podrían utilizarlo para capacitar a sus cuadros o para desarrollar estudios que mejoren sus propuestas de política pública. Pero digamos que ese sería el ideal. Ahora veamos qué es lo que ocurre en la práctica, según el citado reportaje de Punto Final. Empecemos por Perú Libre, que es uno de los partidos que más dinero ha recibido recientemente por haber sido el que llevó al candidato que ganó la presidencia de la República. Concretamente ha recibido del Estado más de 1 millón de soles. ¿Qué hace Perú Libre con el financiamiento que le da el Estado peruano? Pues, entre otras cosas, le pagan un sueldo de 12.000 soles mensuales a su secretario general Vladimir Cerrón. Como les digo, el financiamiento estatal de la política no está pensado en pagarle sueldos a las cúpulas de los partidos, pero terminan pasando estas cosas quizá porque las reglas son insuficientemente claras o porque no hay supervisión real o principalmente porque los partidos hacen lo que les place con ese dinero y no sienten que tienen pues que rendirle cuentas a nadie. Dicho sea de paso, lo mismo que hace Perú Libre con Vladimir Cerrón lo hace Somos Perú con su presidenta Patricia Lee, a quien le dan un sueldo incluso mayor de 15.000 soles mensuales. Otro ejemplo es el de Renovación Popular. Latina mostró que este partido ha gastado más de 200.000 soles en una consultoría en coaching adjudicada al ex congresista fujimorista Julio Gagó. Eso no aparenta ser una consultoría, sino más bien un sueldo encubierto en favor de Gagó, que está ahora operando como jefe de prensa de la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima. Cuando el jefe de la unidad de investigación de Latina, Christopher Acosta, aborda a López Aliaga en la calle y le pregunta sobre este tema, el candidato, que ha sido un duro crítico del exceso de consultorías en el Estado, niega que su partido haga contratos pues, de este tipo, pero finalmente le hacen ver que ese dato es público y él se ve forzado a decir que es porque Gagó es un profesional, como dando a entender pues, que el gasto excesivo en consultoría sí se justifica en su caso, aun cuando esa consultoría no tenga un producto puntual, digamos un informe o un documento que las autoridades puedan fiscalizar. Dicho sea de paso, Renovación Popular tiene otro gasto que genera suspicacia, un pago a José Antonio Malpartida, que es el productor del programa de televisión de Andrés Hurtado, antes conocido como Chibolín, por un servicio de media training. La sospecha aquí es que esto pueda ser pues, una especie de contraprestación para que el programa de Hurtado le dé cobertura especial a la candidatura de López Aliaga. Fíjense cómo tenemos aquí a varios partidos ubicados en distintos espacios del espectro ideológico, algunos muy distantes entre sí incluso, que sin embargo comparten la misma práctica, mala práctica debo decir, de usar indebidamente el financiamiento estatal a la política. Pero es poco lo que se hace o se puede hacer al respecto, porque las autoridades que tendrían que supervisar el uso de estos fondos no tienen capacidad real de sancionar a los partidos por esta malversación. Lo que uno piensa aquí como contribuyente es lo siguiente: si el Estado no puede supervisar efectivamente el uso adecuado de estos fondos, pues que no se los dé. Yo creo que ese no es el escenario ideal porque, como les decía hace un instante, el financiamiento estatal de la política es muy importante en un país como el Perú, donde hay mucho dinero ilegal financiando a políticos. Pero ciertamente uno entiende que mucha gente pues, siente indignación al ver cómo los partidos utilizan el dinero que les toca. Hace pensar pues, que la única manera de darle legitimidad a un financiamiento así es con reglas muy estrictas, con supervisión intensa y con capacidad real de sancionar a los partidos que se apartan de aquellas reglas. De hecho, otro reportaje de Punto Final muestra otra forma de aprovecharse de los presupuestos que están bajo control de los políticos o sus partidos. Me refiero a la costumbre de contratar allegados, amigos, familiares, digamos, que no tienen competencias para ejercer un cargo que requiere, digamos, experiencia y conocimientos técnicos en el Estado. Esto es algo que, por supuesto, viene ocurriendo de manera muy evidente en el actual gobierno, quizá como nunca antes, que al menos que yo recuerde, pero el reportaje de Latina se refiere más bien a lo que ha venido haciendo
Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, en el Congreso. Este es un caso curioso porque en el audio que se reveló días atrás, en el que se escuchaba a Acuña hablando con Lady Camones, en ese momento presidenta del Congreso, luego censurada, Camones se quejaba justamente sobre cómo había gente que había recibido puestos en el Congreso como favor, pero que no estaban capacitados para ejercerlos. Pues bien, la TINA identifica a varias personas trabajando con integrantes de la bancada de APP que están de una u otra forma vinculados a la familia Acuña. Por ejemplo, Natalia Esteves Calderón, hermana de la madre de la primera hija de Richard Acuña, quien ahora trabaja en el área de Educación Ciudadana del Congreso. O Alejandra Ojeda, novia del hermano de Brunella Horna, actual pareja de Richard Acuña, quien es curiosamente asesora de la propia Lady Camones. Otra persona que trabaja en el Congreso es César Lescano Gavidia, quien fue por 8 años director de comunicaciones del Club César Vallejo, vinculado a la familia Acuña. En fin, el reportaje menciona varios casos más. Aquí uno podría preguntarse, ¿pero esas personas no podrían tener credenciales académicas o profesionales para ejercer esos cargos? Pues quizás sí, pero lo que hay que considerar aquí es que buena parte de los cargos técnicos del Congreso, salvo quizás los de los asesores de confianza de los parlamentarios, debieran estar asignados a profesionales de carrera, es decir, personas que vayan haciendo carrera en el sector público, en el Congreso en este caso, más allá de quién presida o tenga injerencia sobre la mesa directiva en un momento determinado. Pero lo que pasa, lamentablemente, en nuestro Congreso es que se convierte en una agencia de empleos para las bancadas que controlan circunstancialmente la mesa directiva, que ponen así a sus allegados y amigos en los cargos que debieran ser técnicos y de carrera. Esto puede parecer trivial, pero como les decía, estamos hoy frente a un gobierno que ciertamente no es el único, pero sí uno que muy evidentemente ha venido utilizando el sector público para repartir puestos de trabajo a allegados sin las competencias requeridas. Este es un problema muy serio cuya solución depende de que el Congreso, por ejemplo, haga bien su trabajo de control político, censurando a los ministros que utilizan sus carteras como agencias de empleos. Pero difícilmente va a ser percibida la oposición en el Congreso como si tuviera autoridad moral para hacer esto último, si ellos mismos usan al Congreso como una agencia de empleos. Este es un caso distinto a los anteriores que les comentaba sobre el financiamiento de la política, pero lo transversal a todos es este sentido de apropiación de los políticos de los fondos públicos que, aportan los contribuyentes con sus impuestos, como si fueran de ellos y pudieran pues hacer con estos fondos lo que quisieran. Algunos dirían que estas manifestaciones ya son una forma de corrupción, pero si uno fuera generoso en decir que no lo son, igual tendría que preguntarse cuál es la barrera que diferencia todo esto que les he venido contando y, por ejemplo, recibir sobornos o malversar fondos si un partido tiene control sobre, un gobierno subnacional. Si se fijan, esa barrera se vuelve bien porosa. Por eso es fundamental hacerles ver a los políticos que estas cosas no están bien, que el dinero de los contribuyentes es sagrado y que si tienen cierta discrecionalidad para gastarlo, deben mostrar enorme autocontrol y responsabilidad y sobre todo transparencia en la manera como utilizan esos fondos. Hablando de apropiarse de recursos públicos, Punto Final también mostró un reportaje que muestra más detalles sobre cómo así fue que Jennifer Paredes, la cuñada e hija adoptiva del presidente Castillo, consiguió esta cantidad de sellos oficiales de autoridades comunitarias y municipales que le encontraron en su casa en Cajamarca cuando fue allanada por la policía. Aparentemente Paredes les decía a estas autoridades que sus sellos estaban gastados y les ofrecía sacarles sellos nuevos, pero se quedaba con copias de estos últimos. El Dominical mostró en ese sentido el testimonio de Segundo Delgado Cabrera, quien fue agente de la municipalidad de Lanchepampa, quien dijo que habían falsificado su firma y utilizado su sello en un documento relacionado a la adjudicación de una obra de saneamiento por 4 millones de soles en dicho distrito que estaba buscando conseguir la empresa constructora de Hugo Espino, amigo de Jennifer Paredes y hoy colaborador eficaz de la Fiscalía. Dice Delgado que su nombre aparece mal escrito y en la fecha consignada en el documento él ya no tenía el cargo que le consigna. Pasa algo similar, a esto último con el presidente de las rondas o expresidente de las rondas campesinas de Lanchepampa, Segundo Bustamante Ortiz, que es el que comenta que Paredes le ofreció sacarle un nuevo sello para que estuviera, entre comillas, más legible. Estos testimonios y la evidencia de los sellos encontrados en la casa de Jennifer Paredes son pues comprometedores, hacen ver que podría efectivamente haber estado ella involucrada en fraguar documentos para dirigir una obra pública en favor de su amigo Hugo Espino y de la empresa, por supuesto, en la que ella misma trabajó. Hablando de Hugo Espino, según un reportaje de Panorama, este último habría reconocido, como parte de su confesión sincera, que el gobierno favoreció indebidamente a la empresa constructora Parasol, del amigo y financista de campaña de Pedro Castillo, Daniel Obregón,
con una obra de 19 millones de soles, que es la famosa carretera que pasa frente a la casa en Chota del presidente Castillo. Parasol, dicho ese paso, consiguió otra obra por 102 millones de soles con Sedapal, estando este personaje controversial, Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, en el directorio de esa empresa estatal. Esa obra luego fue cancelada por, tras el escándalo. Pero hubo otra obra por 33 millones de soles con sede Juliaca, que también se adjudicó a esa empresa. Es decir, había logrado negocios en el norte, en el centro y en el sur del país. Cuarto Poder, en tanto, mostró otro aparente caso de favorecimiento, también vinculado al sector vivienda, pero esta vez a una empresa de nombre Marca Group, que logró aprobaciones irregulares para participar en el negocio de Mi Vivienda, pese a que no cumplía los requisitos. Todo esto luego de reunirse su gerenta Sada Goday con el entonces ministro de esa cartera, Gainer Alvarado. Un testigo protegido había señalado, según Cuarto Poder, que Salatiel Marrufo le dijo a la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, que este era, entre comillas, un favor que tenía que cumplir el presidente de la República. Luego de eso, la empresa se adjudicó 12 millones en fondos de Mi Vivienda. Cierro con algunas noticias más del ámbito político local. El presidente Castillo viajó finalmente a Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas, luego de recibir el permiso del Congreso. Pero lo llamativo es que viajó acompañado de la primera dama Lilia Paredes, lo que llevó a varios a preguntarse, ¿no le habían dado impedimento de salida a la primera dama? La respuesta es que no, pues si bien la Fiscalía ha pedido esto último, las audiencias para definir el tema se han venido reprogramando y todavía no se dicta impedimento de salida. Pero recordemos que la defensa de la primera dama ofreció enfáticamente que iba a entregar su pasaporte, como dando pues a entender que no tenía ninguna intención de salir del país y fugar, que es por supuesto lo que se toma en consideración si es que se le va a dar un mandato de prisión preventiva, por ejemplo. Pero pese a que ofreció, digamos, entregar su pasaporte, nunca lo hizo y acaba de viajar, por supuesto, con algún pasaporte. Otro tema que vale la pena señalar es que el sábado último por la mañana se terminó una nueva diligencia fiscal en Palacio de Gobierno que duró nada menos que 15 horas para incautar las grabaciones de las cámaras que se grabó, se capturó, imágenes de lo que podría haber sido, la salida de Jennifer Paredes de Palacio de Gobierno, si es que es correcta, la hipótesis de la Fiscalía de que estuvo escondida en Palacio mientras se hizo ese operativo fiscal y policial de hace algunos días en los que fueron, a detenerla. La Fiscalía ha requerido las grabaciones de los días 8, 9 y 10 de agosto. Aquí va a querer, por supuesto, revisar si ha habido algún tipo de manipulación de esas grabaciones. Lo curioso es que los abogados del presidente Eduardo Pachas y Benji Espinosa están diciendo que incluso en el, entre comillas, supuesto negado de que Jennifer Paredes hubiera estado en Palacio, tampoco habría, en su opinión, delito de encubrimiento, porque al menos, según dice Espinosa, entre comillas, no hay encubrimiento entre familiares. Ya los abogados penalistas comentarán sobre este último argumento, pero no deja de llamar la atención pues que los abogados ya estén declarando, poniéndose en el escenario en el que se, asume que Jennifer Paredes en efecto estaba en Palacio de Gobierno durante el operativo. Finalmente se ha conocido muy poco sobre la reunión que tuvieron el presidente Castillo y el nuevo presidente del Congreso, José William Zapata, el viernes pasado, pero al menos se supo por declaraciones de este último en una entrevista en Willax que, si bien no le pidió a Castillo que renuncie, sí hizo saber que su posición es favorable a que deje la presidencia, ya sea por una moción de vacancia o por una acusación constitucional. También dijo Williams que si cae el presidente, él cree que debiera convocarse a elecciones generales y no solo presidenciales. De esta manera se distancia un poco de un sector del Congreso que cree que toda la culpa está en el Ejecutivo y no en el Congreso, y por tanto, si es que hay que adelantar algo, deberían ser solo elecciones presidenciales y no congresales. Y el fin de semana hay una entrevista interesante al politólogo Eduardo Dariante en La República, donde él dice que es un poco ingenuo de parte de quienes están en el Congreso pensar que si cae la presidencia va a poder continuar tal cual el Congreso con su conformación vigente. Él cree que eso es ingenuo y yo tiendo a coincidir con esa impresión y a ratificar, lo que él dice en el sentido de que está habiendo mucha ingenuidad de algunas personas en el Congreso pensando que, no hay nada que objetar de cómo se está conduciendo ese poder del Estado, más allá de que los cuestionamientos hacia el Ejecutivo sean, objetivamente hablando, mucho más graves que los que se pueden, dirigir contra el Congreso. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.